buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy, el doctor Diego Guardavasi nos va a presentar el webinar Tengo que anestesiar a un paciente con fisiología de Fontan. Al doctor siempre le gustan los retos anestésicos y bueno, este va a ser uno de esos casos. Él es anestesiólogo de planta en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en el Hospital de Niños de San Justo. Es miembro de la subcomisión de reanimación, diplomado europeo en anestesia y cuidado crítico, actual miembro del comité examinador de DAIC. Hizo un fellowship en anestesia cardiovascular pediátrica y cuidados intensivos cardiovasculares en el Hospital Freeman en Newcastle y es magíster en anestesiología por la Universidad Vicente Mártir de Valencia. También está certificado en ecocardiografía perioperatoria. Terminada la presentación, le damos la bienvenida al doctor Diego Guardavasi. Recuerden que finalizada su charla vamos a abrir el ciclo de preguntas en vivo para que puedan evacuar sus dudas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Valeria por la presentación. Bueno, el motivo de este webinar es hablar de anestesia en pacientes que tengan fisiología de Fontan. Realmente es un tema que me toca de cerca por hacer cardiopatía congénita y creo que es muy interesante para el anestesiólogo hoy en día porque cada vez vamos a recibir más y más pacientes que tengan este tipo de fisiología y bueno, creo que teniendo pautas precisas de manejo uno puede brindar una anestesia de calidad y de seguridad. Les propuse a Carlos y a Valeria desde la Secretaría Científica hacer un webinar un poquito distinto. Tal vez que sea como una charla de café o como unas clases de las antiguas, algo con pizarrón y distinto del PowerPoint y lo que hacemos habitualmente para que sea algo desestructurado y que veamos la patología, digamos, con un enfoque más habitual de lo que uno hace todos los días y para que vean que esto no es nada raro y que van a poder manejar perfectamente a estos pacientes teniendo en cuenta distintas pautas. Bueno. Nos vamos a meter ya en el tema, me propuse algunos puntos para tratar en la charla. Primero, vamos a ver un poquito qué es el Fontan, ¿no? Cómo es el concepto de Fontan y el concepto de Fontan como una cantidad de, digamos, o un concepto de secuencia paliativa en el tratamiento de pacientes con cardiopatía congénita donde la reparación biventricular no es posible, ¿sí? Son pacientes con ventrículo único que ahora después vamos a ver las distintas causas. Y es importante que tengan en cuenta que el Fontan, también se lo llama paliación de Fontan, no es, digamos, si bien es un tratamiento que es pseudo definitivo, pero no es lo ideal para la reparación de una cardiopatía con ventrículo único. Digamos, si bien el 75% de los pacientes puede llegar a los 20 años de edad o cada vez más llegan a la vida adulta, el porcentaje de reintervenciones es alto y el porcentaje de complicaciones también lo es. Es lo mejor que tenemos porque esto se viene realizando desde 1971. Antes el 90% de los pacientes que nacían con este tipo de cardiopatía se morían. Pero no es la panacea, digamos, y hay mucho para mejorar en el tratamiento de estas patologías si es que le vamos a poder ofrecer algo mejor. Entonces, para hablar de Fontan, ya les dije que está este tratamiento, es en estadios, ahora vamos a ver los distintos estadios de este tipo de paliación, pero lo más relevante de esto es que el Fontan se va a establecer una circulación que va a ser en paralelo, ¿sí? Se va a desviar todo el retorno venoso en forma pasiva de la arteria pulmonar y el ventrículo único, que puede ser derecho o puede ser izquierdo, eso va a tener alguna implicancia, va a suplir a la circulación sistémica en forma pulsátil. O sea, vamos a tener un flujo no pulsátil que se va a desplazar por diferencia de presiones y vamos a tener un flujo pulsátil que va a suplir a la circulación sistémica. Esto, ya les dije, hecho en distintos estadios. Lo fundamental cuando uno trata una cardiopatía, yo digo, son tres cosas: ver si hay mezcla y cómo mezcla, ver cómo es el balance entre la circulación pulmonar y sistémica y ver que la circulación pulmonar sea efectiva para asegurar una hematosis aceptable, digamos, para el paciente y que no haya sobrecirculación pulmonar, porque la sobrecirculación pulmonar puede llevar a la hipertensión pulmonar y eso
nos puede alterar sobre todo el segundo estadio, lo que se llama el Glenn bidireccional, la derivación de la vena cava superior a la arteria pulmonar, y puede hacer que este paso nunca pueda darse si hay hipertensión pulmonar. Entonces es importante cuidar la sobrecirculación pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que hablamos, digamos, del pronóstico de Fontán, que a largo plazo cada vez es mejor, pero que hay muchísimas complicaciones, ¿sí? Vamos a hablar de por qué llegamos a estos distintos estadios, cómo son esos estadios y cuáles son las causas, ¿sí? Dentro de las causas de ventrículo único que podemos, o de las cardiopatías que pueden tener los pacientes, hablamos de causas de ventrículo único derecho, causas de ventrículo único izquierdo. Si quieren lo vamos a dividir, ¿sí? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Lo más común, o lo que ustedes hayan, digamos, quizás o conozcan o quizás les resulte más común, es la hipoplasia del ventrículo izquierdo, ¿sí? El síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿sí? Hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es una causa obviamente de ventrículo único derecho. Y esto fundamentalmente se desarrolla por atresia o estenosis crítica de alguna de las válvulas. Puede ser mitral, puede ser aórtica, ¿sí? El ventrículo nunca se desarrolla, es un ventrículo derecho que va a suplir, ¿sí? A la circulación sistémica y circulación pulmonar. Los dobles tractos de salida del ventrículo derecho también pueden ser causa de doble tracto de salida, de ventrículo único derecho sin desarrollo de ventrículo izquierdo. Los canales AB desbalanceados, ¿sí? Los canales AB completos, desbalanceados hacia la derecha, también son causas de ventrículo único, y creo que ellas son las fundamentales de ventrículo único derecho. Ventrículo único izquierdo vamos a tener algo muy parecido, ¿sí? El doble tracto de salida del VI, donde el ventrículo izquierdo va a suplir ambas circulaciones y el ventrículo derecho eventualmente no va a desarrollarse. Las atresias, ¿sí? La atresia tricuspidia y la atresia pulmonar también pueden ser causas de ventrículo único izquierdo, ¿sí? El canal AB pero desbalanceado hacia el lado izquierdo. La anomalía de Einstein también a veces es causa, me había olvidado, de ventrículo derecho, donde el ventrículo derecho se atrializa, digamos, hay una inserción anormal de la válvula tricúspide y puede ser que ese ventrículo hay una mega aurícula y un ventrículo que no llega a desarrollarse. Pero cualquiera sea de las causas, que ustedes sería ideal que al encarar a un paciente con Fontán sepan de dónde viene. Quizás esta es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico sea una de las más frecuentes, pero bueno, puede venir con cualquiera de estos caminos. Va a tener básicamente 3 estadios, ¿sí? Donde el primer estadio, que generalmente es en el periodo neonatal, y un estadio más bien de tipo paliativo, donde vamos a intentar asegurar esto. Vamos a intentar asegurar que el paciente tenga circulación pulmonar, que no tenga sobrecirculación, no desarrolle hipertensión pulmonar, haga algo de hematosis y pueda suplir la circulación sistémica que le permita seguir con vida y que permita, digamos, perfundir los órganos vitales, digamos, y los órganos y sistemas para que no caiga en falla multiorgánica. Entonces, me propongo, para que veamos los estadios, vamos a proponer el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿no? Para ver qué estadios tenemos. Como dijimos, pongamos que el paciente no desarrolló su ventrículo izquierdo, esto es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula derecha. Acá tenemos la válvula tricúspide, el ventrículo izquierdo que es inexistente, ¿sí? Y acá tenemos una aurícula derecha, una válvula mitral que puede o no estar presente, generalmente es hipotrófica también, y vamos a tener una aorta saliendo del ventrículo izquierdo que va a estar un callado muy hipoplásico porque nunca se ha llegado a desarrollar, pero bueno, el resto de la aorta está desarrollada, y una pulmonar que está bien desarrollada, ¿no? Obviamente, para que este paciente siga con vida tiene un ductus y el ductus va a estar abierto, y es importante que este paciente esté con prostaglandinas en el periodo neonatal para que el ducto sea abierto hasta que le hagamos algo. ¿Qué es ese algo que le podemos hacer cuando el paciente está recién nacido? Y tenemos, como dijimos, asegurar algo de circulación sistémica, ¿sí?
y asegurar este balance entre la circulación pulmonar y lo que se llama el QPQS, la circulación pulmonar y sistémica. Entonces, habitualmente lo que se realiza es la cirugía de Norwood, que ustedes deben haber escuchado. La cirugía de Norwood lo que hace es reconstruye la aorta en una cirugía que se llama DKS, Demus-Cayer Stenzel, donde la aorta se reconstruye usando la válvula pulmonar y el tronco de la pulmonar. Con esto se reconstruye la aorta. Y la circulación pulmonar se asegura a través de un shunt que se hace entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar derecha. Ese shunt asegura flujo a la pulmonar, que es un flujo que este shunt tiene 5 milímetros más o menos. Asegura algo de flujo a la pulmonar desde el ventrículo derecho y la aorta queda reconstruida, con lo cual el ventrículo derecho suple a más circulaciones. Este es el primer estadio y ustedes me dirán, che, pero ¿por qué no se hace directamente la cirugía de Fontan de entrada? ¿O por qué no se deriva la vena cava superior y la vena cava inferior a la arteria pulmonar directamente? Y esto no se hace porque el neonato, ¿sí?, hasta, les diría, 8 semanas, 12 semanas, incluso más tiempo en el periodo neonatal, tiene presiones pulmonares, tiene resistencia vascular pulmonar aumentada, ¿sí? Entonces, si nosotros derivamos el flujo en forma pasiva a la arteria pulmonar y encontramos en el territorio una resistencia vascular pulmonar muy aumentada, este sistema va a fallar, va a tener una gran congestión venosa, no va a suplir, digamos, no va a llegar nunca a hacer hematosis, va a caer el gasto cardíaco y va a tener también afectación de la circulación sistémica. Hagan lo que hagan, ¿sí?, al periodo neonatal, el objetivo es mantener un QPQS, digamos, aceptable. El paciente va a saturar alrededor del 75-80%. Esto le va a permitir, primero, salir de este periodo neonatal crítico donde el paciente estaba, digamos, la circulación sistémica estaba asegurada por el ductus y por alguna otra conexión que podía tener, y permitir bajar la resistencia vascular pulmonar para ir hacia el segundo estadio. ¿Cuál es el segundo estadio? La cirugía de Glenn bidireccional. Y el segundo estadio es, dijimos, tenemos un paciente con ahora una aorta reconstruida, pero un ventrículo derecho de donde sale una aorta reconstruida, ¿sí?, y un flujo pulmonar que está asegurado a través de un conducto o de un shunt subclavio pulmonar bilateral, generalmente de conducto sano porque se vio que tenía mejor supervivencia al año y mejores resultados que el shunt subclavio pulmonar bilateral. Entonces, estamos así. Lo que se hace en este caso, en este segundo estadio de Glenn, una vez que las resistencias vasculares pulmonares bajaron, paciente estudiado con cateterismo, es derivar la vena cava superior al tronco de la pulmonar derecha, ¿sí?, de tal manera que queda, ¿sí?, un flujo pasivo de la vena cava superior a la arteria pulmonar y un flujo pulsátil, ¿sí?, del ventrículo derecho, del ventrículo único a través de la aorta para la circulación sistémica. ¿Cuánto va a saturar este paciente? Entre un 75 y un 80%. ¿Por qué? Porque va a seguir recibiendo de la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior sigue llegando y pasa sangre desoxigenada al ventrículo derecho. Obviamente que este flujo pulmonar es un flujo pasivo, ¿sí?, y que las presiones venosas, como vamos a ver después, son presiones venosas que van a estar aumentadas. Estos pacientes viven con una PVC de entre 10 a 15. Los van a ver en el postoperatorio de los Glenn, generalmente tienen edema de esclavino, unos ponen Atherton de Lenwood, ¿sí?, tienen un gran desarrollo de los vasos en los miembros superiores. Es bien característico del Glenn. El Glenn se hace alrededor de los 9 meses al año, más o menos, ¿sí? Ese es el periodo donde se desarrolla el Glenn. Bueno, el paciente crece, sigue su evolución y llega a los 3, 4 años, 5 años, si Dios quiere, con la menor cantidad de complicaciones posibles, y se completa el estadio o el tercer estadio de la cirugía de Fontan, que es básicamente derivar todo el territorio inferior de la vena cava inferior a la circulación pulmonar, de tal manera que todo el retorno venoso queda derivado
a la arteria pulmonar derecha, vena cava superior, y la vena cava inferior se deriva generalmente a nivel, digamos, antes lo que se hacía clásicamente es utilizar la aurícula, la vena cava inferior de la aurícula derecha y anastomosar la aurícula derecha a la arteria pulmonar. Lo que pasaba en ese sentido es, si bien se conservaba algo de sístole auricular, la aurícula derecha se dilataba, había trombosis, arritmias que podían ser aleteo auricular, una taquicardia auricular multifocal o una taquicardia por la entrada, y esto traía complicaciones a largo plazo. Ahora se hace a través de una prótesis, generalmente extracardíaca, puede ser intra o extracardíaca a través de la aurícula con una fenestra, y se deriva de esa manera la vena cava inferior, generalmente por un conducto. Acá quedaría la aurícula derecha, se le hace una fenestra tipo como si fuese una válvula Popov de nuestras de sobrepresión, por si llega a aumentar la presión en el sistema, a la aurícula derecha, y esto se deriva, ¿sí?, con un fontán extracardíaco a la arteria pulmonar, ¿sí? Dos circulaciones en paralelo, una circulación con flujo pasivo no pulsátil al pulmón, ¿sí? Después vamos a ver por qué eso no puede ser una vida tan buena, y un ventrículo único que suple toda la circulación sistémica en forma pulsátil, ¿sí? Venas pulmonares que llegan a la aurícula, generalmente las aurículas tienen, si ya no se hizo en el periodo natal, algún tipo de comunicación, o a veces queda como una aurícula única, ¿sí?, que suple el ventrículo único. Ventrículo único que, como les dije, puede ser derecho, puede ser izquierdo, y esto tiene implicancias, porque es como decía mi abuela, siempre decía la frase de: aunque el mono lo vistan de seda, siempre sigue siendo mono. Bueno, aunque al ventrículo derecho lo queramos convencer que tiene que ser izquierdo, va a ser siempre derecho. Generalmente los derechos tienen peor evolución que los ventrículos izquierdos en líneas generales en este tipo de patologías. Entonces, esos serían los estadios del Fontán y cómo llegamos, ¿sí?, a este tipo de fisiología y qué es lo que tiene el paciente. La idea es que ustedes quizás indaguen en la historia del paciente y puedan ver de dónde partió, cuál era la patología, cuáles son los distintos estadios, qué complicaciones tuvo, pero cuando enfrenten a un paciente con Fontán van a enfrentar esto, ¿sí? Todo el retorno venoso, forma pasiva del pulmón y un ventrículo único, izquierdo-derecho, que suple el resto de la circulación. ¿Cuáles son o cómo evaluamos todo este sistema, digamos? ¿Y por qué es importante evaluarlo? Es importante evaluarlo porque los pacientes son todos diferentes. No hay un paciente con fisiología de Fontán que sea igual a otro. Si bien vamos a ver algunos lineamientos y los lineamientos van a ser bastante generales, pero bueno, la realidad es que depende de la patología y depende de la historia de vida evolutiva de cada paciente, va a ser diferente. Yo lo que les propongo, a veces hablo con los residentes y digo, bueno, vamos a ir viendo por partes. Imaginemos que somos un glóbulo rojo que anda por alguna vena cerebral o alguna vena de miembros inferiores y volvemos y tenemos que volver hacia el corazón, ¿sí? Ya sea por la vena cava superior o la vena cava inferior. En un paciente con Fontán vamos a caer a la arteria pulmonar, ¿no? Vamos a caer a la arteria pulmonar derecha, bidireccional, vamos a ir al flujo pulmonar. Entonces, imaginemos primero cómo es este sistema venoso en el paciente con Fontán. Y el sistema venoso con paciente con Fontán, como les dije, como este paciente necesita, para que haya retorno venoso, necesita tener presiones sistémicas de llenado y presiones venosas centrales bastante más elevadas que un paciente normal, ¿sí? Estos pacientes tienen congestión venosa. Si tienen un capital venoso no demasiado tocado, digo, si son pacientes con buena evolución, generalmente uno los ve, yo les digo a los residentes, mirá el Glenn, qué fácil que es poner una vía, ¿no? Porque generalmente son pacientes que están venodilatados, que tienen importante congestión venosa, y ese aumento de las presiones venosas y esa congestión venosa va a repercutir en distintos órganos y sistemas, no es menor, ¿sí? Primera cosa que hay que saber, este sistema, ¿sí?, y la patencia, digamos, que este sistema esté permeable es fundamental. Con lo cual, ojo, las profilaxis respecto a la trombosis, las suspensiones de la aspirina o la anticoagulación. Estos pacientes, una trombosis puede ser un episodio de amenaza de vida.
Segunda cosa importante en cuanto al sistema venoso es, esta congestión venosa no es un tema estético, puede generar edema, pero también genera congestión en distintos parénquimas y particularmente cuáles nos van a preocupar. Nos van a preocupar el hígado, donde la congestión venosa puede generar alteración de la función hepática y fibrosis. De hecho, hay una entidad que se llama FALD, que es Fontan Associated Liver Disease, donde hay deterioro de la función hepática e incluso tendencia a la fibrosis por la congestión generada a nivel hepático por la congestión venosa. El riñón también puede sufrir y puede haber afectación renal. Y otra cosa importante es que recuerden que el sistema linfático, el conducto torácico, drena del lado izquierdo, el confluente yugo izquierdo, y eso depende, digamos, también, el encontrar presiones venosas elevadas puede hacer que el drenaje linfático no sea del todo efectivo. Eso provoca dos condiciones que se pueden ver en dos o tres condiciones que se pueden ver en los pacientes con Fontan. Una es la enteropatía con pérdida de proteínas, ¿sí? Entre el 5 al 12% pueden desarrollar una enteropatía con pérdida de proteínas que no solo genera una afectación nutricional y de nutrición, sino que puede alterar la inmunidad, predisponer a infecciones, da osteoporosis, da también edema y ascitis, edema que puede ser periférico, también pueden tener edema en medios inferiores que predisponga a la celulitis de origen linfático, y edema central y ascitis que también puede ser de difícil manejo. Otra segunda condición que es más rara, menos de 5% de los pacientes, quizás más cercano a 1 o 2%, es la rinitis plástica pulmonar, que también esta interrupción de la circulación bronquiolinfática genera depósitos que son densos y gruesos a nivel bronquial y que pueden provocar afectación respiratoria y que incluso muchas veces requieren broncoscopías para su tratamiento. Entonces estas dos condiciones tienen que ver con el sistema linfático y es importante tenerlas en cuenta y que las evaluemos en el paciente. ¿Cómo evaluamos esto? Obviamente estos pacientes tienen muchos estudios, tienen angios TC, pero bueno, podemos verlo clínicamente qué grado de congestión. Obviamente las pruebas de función hepática y renal son fundamentales. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona ese hígado, si tiene algún signo de déficit, si tiene alteraciones, digamos, de las enzimas, de la producción de bilis, de la coagulación. Eso lo vamos a ir viendo, al igual que la función renal a través de la creatinina y los índices que conocemos habitualmente. Pero bueno, es algo que hay que estar atento porque la congestión venosa puede generar afectación a nivel sistémico, ¿sí? Otra cosa importante en cuanto a la circulación venosa es intentar cuidar ese capital venoso y intentar evitar, de ser posible, digamos, de acuerdo a la cirugía que vayamos a realizar, accesos venosos, porque obviamente cualquier acceso venoso predispone para la trombosis, y una trombosis del sistema se vio que cuanto menos patencia del sistema o más tendencia a trombosis tenga el paciente, mayor afectación fibrosis hepática o mayor afectación sistémica puede desarrollar. Entonces, glóbulo rojo, estamos en el sistema venoso y nos vamos a ir a la pulmonar, ¿sí? Y el flujo pulmonar, como les dije, es un flujo pulmonar pasivo, ¿sí? Y el territorio pulmonar no está acostumbrado a esto, no es fisiológico, digamos, que tengamos un flujo que no sea pulsátil. Entonces, ese flujo pasivo, ¿sí?, hacia el pulmón termina generando, ¿sí?, cambios a nivel de los vasos pulmonares, a nivel del endotelio, a nivel de las íntimas, de la muscular, y eso genera disfunción endotelial a nivel pulmonar. Y eso a largo plazo también en algún porcentaje de estos pacientes puede ser que desarrollen un porcentaje digamos, entre un 10 y un 50% terminan desarrollando incrementos en la asistencia vascular pulmonar y pueden desarrollar hipertensión, cierto grado de hipertensión pulmonar, que en algunos puede llegar a ser severa. Entonces, eso uno debe tenerlo en cuenta, debe evaluarlo. Muchos de estos pacientes obviamente van a ser sometidos a cateterismo, a ecocardiografía para medición también donde pueden, digamos,
evaluarse el componente, digamos, de qué grado de afectación cardíaca tenga. Y bueno, habitualmente estos pacientes tienen algo de afectación de su función cardíaca. A largo plazo terminan desarrollando miocardiopatías y el gasto cardíaco y la respuesta al ejercicio es menor que un paciente normal. Pero bueno, es importante dilucidar si el paciente tiene una hipertensión pulmonar y básicamente, ¿por qué? Porque si la presión está aumentada, ¿sí?, va a haber mayor congestión venosa, ¿sí?, va a haber menor llegada de flujo a nivel pulmonar y esto va a afectar el gasto cardíaco y la circulación sistémica. Entonces, muchos de los pacientes van a ver que están tratados con inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores de antagonistas de la noterina como el Bosentan o sildenafil, udalafil, digamos algunos inhibidores de la fosfodiesterasa de acción más prolongada, y esto es importante que lo sepan y que estén, digamos, atentos a qué tratamiento están recibiendo. Soy un glóbulo rojo, me metí por la cava, vengo de la cabeza, me metí el pulmón, ¿sí?, hice intercambio gaseoso, vuelvo a la aurícula, ¿sí? Es importante también que estos pacientes tengan algunos, no digo muchos, pueden tener alguna anomalía de las venas pulmonares o pueden tener alguna estenosis de las venas pulmonares. Es importante, bueno, que este gradiente transpulmonar esté efectivamente respetado. A veces ya el tratamiento está hecho, pero bueno, vuelve a la aurícula, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula única, depende de cómo, si están o no comunicadas, pero bueno, vuelve por las venas pulmonares a la aurícula y es una aurícula que va a recibir y que va a soportar, como si fuese una aurícula única, pero que muchas veces son aurículas dilatadas, son pacientes que también pueden tener cierto riesgo de trombosis a nivel auricular, son aurículas que pueden ser mega aurículas, ¿no? Y la incidencia de arritmias de origen auricular, ya sean aleteos o arritmias por la entrada de la unión AB o fibrilación auricular, puede ser tan elevada como hasta un 50%, ¿sí? A veces estos pacientes tienen desarrollo de un 50%, puede llegar a tener arritmias. Muchos pueden desarrollar disfunción con el tiempo, disfunción del nodo sinusal y requerir un marcapasos. Fíjense lo difícil que puede ser colocar un marcapasos en este paciente. Generalmente necesitan marcapasos epicárdicos bueno, realmente es de mayor difícil manejo, al igual que las ablaciones, ¿no? Estos pacientes, por distintas cicatrices que tienen a nivel auricular y a nivel ventricular, tienen mayor incidencia también de muerte súbita, con lo cual puede ser que necesiten algún tipo de cardiodefibrilador, dependiendo de sus antecedentes. Entonces, es frecuente que ustedes tengan que indagar, ¿sí?, ya sea mediante electrocardiograma, Holter, y ver la historia ritmogénica de este tipo de pacientes con Fontan, ¿sí? Pero hay una posibilidad de que tengan algún tipo de arritmias. Tenemos una válvula auriculoventricular, sí, que puede ser tricúspide mitral, depende del tipo de ventrículo único, que puede tener cierto grado de incompetencia, ¿sí? Entonces, esto lo debemos evaluar con una ecocardiografía y ver si cuando pasamos por acá parte esté afectada. Y obviamente que llegamos al ventrículo único. Y el ventrículo único, como cualquier ventrículo, debemos indagar cómo está la función. Habitualmente estos pacientes, como les dije, tienen alta prevalencia de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, tanto diastólica, ¿sí?, con un aumento de presión diástole del VI con distintos grados de afectación, como sistólica, ¿sí?, con lo más característico es que tengan una VO max más baja que la población normal para ese sexo y esa edad, pero bueno, que respondan mal al ejercicio, que no tengan tanta capacidad de respuesta en cuanto a incremento de gasto cardíaco con el incremento de la frecuencia cardíaca o la demanda miocárdica. Entonces, demanda de oxígeno miocárdica. Entonces, estos pacientes tienen una capacidad, su capacidad de ejercicio es limitada y viven quizás con una clase funcional más bien 2, 3, muchos de ellos en la vida diaria. Entonces, debemos saber también indagar
la función la función ventricular, y a nivel también arterial, digamos, hablando tanto de arterial a nivel miocárdico coronario como a nivel periférico, tienen mayor incidencia de arteriopatía, tanto en enfermedad coronaria como arteriopatía de tipo periférico. Entonces, también la aorta se puede, digamos, la aorta y a nivel distal puede haber algo de arteriopatía, y la válvula aórtica, que puede ser aórtica o no, porque como les dije, le reconstruyeron quizás la aorta con la pulmonar, puede tener algo de insuficiencia y se puede ver afectada. Entonces, bueno, dimos un poquito el recorrido de, si ustedes lo piensan como si fuesen un glóbulo y voy pasando por los distintos, las distintas circulaciones, estas dos circulaciones en paralelo, pasiva y pulsátil, pueden, si van pensando, ¿sí?, sacar qué es lo que tienen que evaluar en cada paciente, qué es lo que tenemos que pedir. No son muchas cosas. Fíjense que evaluémoslo clínicamente, veamos los test de función hepática, renal, los laboratorios que pedimos habitualmente, veamos un electrocardiograma y su historia, si tuvo o no arritmias y si tiene algún tipo de dispositivo. Veamos una ecocardiografía, que es ideal para ver la función y si tiene algún tipo de valvulopatía, si cómo está la disfunción sistólica y diastólica. No tengo que pedir, digamos, una excesiva cantidad de estudios. Lo importante es entender el estadio evolutivo, ¿sí?, y entender la historia evolutiva del paciente y cómo le fue en su vida con esta circulación de Fontan, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la evaluación y las complicaciones a largo plazo. ¿Qué otras complicaciones puede tener el paciente con Fontan? Hay algo más de incidencia de trastornos neurológicos, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Yo creo que también tiene que ver con la cantidad de tiempo que estuvieron y que pasaron pobres internados en su vida, pero hay algo más de incidencia. Después, en cuanto a, más, como les dije, la enteropatía con pérdida de proteínas genera más desnutrición, más tendencia a la osteoporosis. Son pacientes que tienen quizás más incidencia de anemia. Por algo también, no se sabe si tiene que ver con el factor de von Willebrand, ¿no? Los factores anticoagulantes, los pacientes son proclives a la trombosis, los pacientes con Fontan son más proclives a la trombosis, por eso la mayoría está antiagregado / anticoagulado, dependiendo también de sus antecedentes. Y obviamente hay siempre una pregunta y la otra vez me dice un paciente, está buena, ¿cuánto satura un paciente con Fontan? Y habitualmente son pacientes que su saturación, bueno, como les dije, un Glen generalmente satura entre un 75-85%, un Fontan habitualmente satura arriba de 92-95%. Si desatura, uno tiene que empezar a pensar por qué está desaturando. Son pacientes que pueden tener cierta patología pulmonar y son pulmones que muchas veces son húmedos y pueden desarrollar cierto grado de fibrosis. Puede estar, digamos, por la fenestra haciendo algo de intercambio que les dije del Fontan, que tiene fenestra a la aurícula y pueden necesitar un cierre. Puede tener algunas colaterales también, que los pacientes desarrollan colaterales aortopulmonares que pueden generar algo de shunt, algún shunt residual, digamos, pero habitualmente son pacientes que saturan arriba de 92, 94, quizás 100%, alguno va a saturar, depende de su evolución, ¿no? Pero bueno, eso sería en cuanto a las complicaciones y cómo uno debería pensarlo para evaluar al paciente. Entonces, esto es lo fundamental. Creo que es fundamental esto, y ahora vamos a hablar de manejo anestésico, pero el manejo anestésico creo que estoy convencido de que se puede deducir si ustedes evaluaron bien y entendieron bien todos los pasos anteriores. Entonces, vamos a hablar de manejo anestésico y vamos a hablar qué es lo importante y cuáles son los tips, ¿sí? Pensemos de nuevo en la circulación. Tenemos una presión, una vena cava superior que va directamente y una vena cava inferior que van directamente a la arteria pulmonar, ¿sí? Y esto es totalmente pasivo. Dijimos que la presión venosa tiene que estar aumentada y que son presiones sistémicas de llenado elevadas. Entonces,
Dicho esto, ¿sí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a este paciente? Y perder presión venosa, ya sea por un tema absoluto o relativo. Es decir, que esté muy vasodilatado y tengamos muy poco volumen estresado, o sea, perdamos en volumen no estresado, ¿sí? ¿Y cómo podemos perderlo? Y esto, digamos, vamos a poner una hipovolemia, ¿sí? Ya sea relativa, absoluta o relativa, ¿sí? ¿Sí? Relativo, vasodilatación sepsis, como les dije recién, absoluta, ¿sí? Que puede ser el sangrado, pero algo muy frecuente y que vemos mucho en pediatría es un ayuno excesivo, ¿sí? Un paciente que tiene algo de deshidratación, que lo dejan 17 horas de ayuno, ¿sí? Al paciente con Fontan no le viene bien. Los pacientes con Fontan tienen que seguir nuestra última norma 641, ¿sí? Tienen que tomar líquidos claros hasta 1 hora antes de la cirugía. Habitualmente es lo que hacemos, o los probamos a segundo turno y los que están en segundo turno le damos algo de tomar para evitar situaciones de ayuno excesivo. Obviamente que cualquier pérdida de volumen le viene mal a este paciente. Diarrea, cuadros gastrointestinales, un sangrado, ¿sí? Debemos cubrirlo y rápidamente compensarlo. Y obviamente todo lo que sea relativo, ¿sí? Sobre todo los cuadros de sepsis, y estos me había olvidado de decírselos, pero estos pacientes obviamente, como todos los cardiópatas congénitos, son muy proclives a desarrollar endocarditis infecciosa. Toda fiebre con sudores nocturnos o fiebre prolongada debe ser investigada, y los pacientes no deben, es importante instruir a los padres que no le den antibiótico enseguida, sino que estos pacientes quizás sean cultivados y después reciban el antibiótico y que tengan un seguimiento y un tratamiento precoz, porque la endocarditis puede ser algo fatal y puede llevar a reintervenciones. Entonces, bueno, esto es fundamental, que este paciente no es hipovolémico. Quizás si es un paciente que tiene una buena función diastólica, uno pueda darle 5 o 10 mililitros por kilo de volumen cuando en el momento, la primera media hora, la primera hora después de inducir la anestesia general, y puede mantener esa presión venosa, ¿sí? También tocando esto, ¿no? Generando quizás cierta venoconstricción a nivel de las venolas postcapilares, quizás con una dosis baja de fenilefrina, no adrenalina, como lo hacemos para reclutar volumen, vamos a mantener esta presión venosa, de presión sistémica de llenado aumentada, ¿sí? O sea, primera medida, ojo el volumen, mantengamos la presión venosa aumentada. Entonces, si esto es por gradiente de presión, ¿sí? Yo necesito que esta presión venosa y que el paciente tenga un retorno venoso adecuado, pero necesito también, ¿sí?, que a nivel pulmonar la presión no aumente en exceso, ¿sí? La resistencia vascular pulmonar no aumente en exceso, porque el flujo es pasivo. Si se aumenta mucho la resistencia vascular pulmonar, va a haber congestión venosa, va a haber caída de gasto cardíaco. Entonces, ¿qué factores tengo que cuidar? Y todos los que aumentan la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? ¿Sí? Que no aumente, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, ¿qué le viene mal a este paciente? Hipercapnia, hipoxia, estimulación simpática, hipotermia, cualquier cosa que pueda aumentar la resistencia vascular pulmonar. La ventilación, la mecánica, ¿es ventilación a presión positiva? Sí. ¿Le viene mal al paciente? Sí. Igual que la telectasia. No dejen de ventilar en forma mecánica y correctamente a un paciente con Fontan, ¿sí?, por miedo a la ventilación a presión positiva. Si uno es juicioso, no usa presiones excesivamente elevadas, niveles de PIB excesivamente elevados, evita la telectasia con inducciones con una FiO2 adecuada, con un CPAP desde apenas duerma el paciente, digamos, y lo ventila efectivamente, no va a tener tanta implicancia la ventilación mecánica. Todos estos factores son factores que dependen de nosotros y los podemos cuidar perfectamente. Y una cosa importante también, que la respuesta, digamos, a estos factores está, pero como hay disfunción endotelial muchas veces no es exagerada, con lo cual si cuidamos y hacemos un buen abordaje, una buena estrategia de ventilación, generalmente en estos pacientes no vamos a tener problema. Pero bueno, como referencia, ojo todos los estímulos que puedan aumentar la resistencia vascular pulmonar. Entonces,
Seguimos. Entramos por la vena cava, vamos a la arteria pulmonar, hacemos intercambio gaseoso, cuidamos las atelectasias, los ventilamos adecuadamente con presiones no muy elevadas, PIP para evitar la atelectasia, volvemos hacia la aurícula, ¿sí? Y hacia la aurícula cuando volvemos, sí es importante que el paciente cuidar, digamos que el paciente si es que tiene, digamos, alguna arritmia, como habíamos hablado, que esa arritmia esté, digamos, o mantenerla en su nivel basal, que no tenga frecuencias cardíacas excesivamente elevadas y que mantenga ritmos sinusal todo lo posible y cuidar la función ventricular, ¿sí? Es habitual que estos pacientes tengan algo de disfunción diastólica y la forma de no agravar la disfunción diastólica, recuerden que el primer evento de la cascada isquémica es disfunción diastólica, entonces es mantener la presión de perfusión coronaria. Entonces, ¿esto cómo se mantiene? Y con algún tipo de soporte vasopresor y utilizando drogas para la inducción anestésica que no generen una excesiva caída del inotropismo, ¿sí? Entonces, si uno hace inducciones anestésicas controladas, que se puedan hacer con propofol y opioides, pero bueno, en forma escalonada, con algo de soporte, como habíamos hablado, de noradrenalina, de fenilefrina, que soporte la presión de perfusión coronaria, eso no va a alterar la función diastólica y no va a aumentar en exceso la presión de fin de diástole del ventrículo único, que haga que el flujo desde la pulmonar no llegue o no pueda volver, digamos, o tenga cierta resistencia al retorno hacia el ventrículo único en consecuencia de la circulación sistémica. Entonces, como referencia, debo mantener la presión de perfusión coronaria, ¿sí? Recuerden que la presión de perfusión coronaria es presión arterial diastólica menos presión de fin de diástole del VI y mantener la función sistólica lo mayor posible. ¿Es una contraindicación para inducción inhalatoria en un paciente pediátrico con fisiología frontal? No, de hecho en mi último paciente con frontal lo dormí con inhalatorio, depende mucho de la función cardíaca, pero si encontraran algún paciente con disfunción o con miocardiopatía, digamos con disfunción sistodiastólica o algún tipo de función cardíaca marginal, incluso tampoco es una contraindicación con inducción inhalatoria, uno quizás lo va a hacer más gradual y escalonado, con una sedación, quizás me apoyo una sedación pesada bioral, quizás con 0,5 miligramos kilo de midazolam y algo de ketamina también, o con algún tipo de sedación intranasal, y mediante eso uno puede reducir mucho las dosis de sevoflurano y hacerlo en forma escalonada hasta poder conseguir un acceso venoso. Pero de ninguna manera está contraindicada la inducción inhalatoria y no hay que traumatizar en estos pacientes que ya vienen, como les dije, demasiado traumatizados y uno debería hacerle la experiencia hospitalaria lo mejor posible. ¿Qué pasa en manejo anestésico si les toca a este paciente, por ejemplo, para una apendicectomía de guardia? ¿Es contraindicación de realizar, por ejemplo, cirugía laparoscópica? Y yo les diría que no a priori, obviamente que depende de la condición del paciente. El neumoperitoneo tiende a aumentar las presiones venosas y tiene que caer el retorno venoso y poder tener cierto grado de afectación y aumentar también las presiones a nivel intratorácico, pero bueno, hay pacientes con Fontan que tienen una clase funcional bastante buena y va a depender un poquito de la historia del paciente con esa patología aguda y de cómo ustedes lo evalúen, el grado de afectación cardíaca que tenga y cómo es su historia de vida. Pero no es una contraindicación de tipo absoluto y eso lo van a ver van a tener que ir viendo y negociando con cada equipo quirúrgico. Muchos de estos pacientes en su evolución llegan esto es estadística internacional, pero más o menos un 75% llega a los 20 años, muy poco porcentaje, menos de un 30% libre de algún tipo de reintervención después del Fontan, generalmente requieren varias reintervenciones y varias cosas, pero muchos de ellos terminan o pueden terminar en trasplante cardíaco, con lo cual puede ser que les toque algún trasplante cardíaco en un paciente con Fontan, y esto tiene muchísimos desafíos para nosotros porque vamos a tener un paciente que quizás tuvo
3 mínimamente, 4 esternotomías previas, con lo cual es el desafío de una reoperación y que a veces estos pacientes son complicados desde el punto de vista quirúrgico, tienen estereotaxias o tienen situs inversus, o doble sistema de vena cava. Es difícil el trasplante, además del abordaje que es mucho más lento y tengo que tener las precauciones de una reesternotomía en cuanto a pedido de sangre, colocarle las planchas al paciente, tener un sistema de canulación o quizás la ingle ya escaneada y abierta por si hay que entrar de urgencia en bomba. Digamos, todas las precauciones que uno tiene para una reesternotomía hacen que la cirugía del trasplante sea más complicada y que la mortalidad de estos pacientes que se trasplantan a corto plazo, digamos, en el peritrasplante sea mayor. Pero paradójicamente, o no sé si paradójicamente, porque se trasplantan mucho más jóvenes que el trasplante cardíaco general por otra causa, tienen a largo plazo mejores resultados o mejor sobrevida que un paciente que se trasplanta más en la vida adulta y por alguna otra causa. Así que se habla de que el trasplante sería el cuarto estadio de Fontan, digamos, y sepan que muchos pacientes van a llegar, digamos, a los que llegan, ¿sí? Van a desarrollar miocardiopatía dilatada y van a ser quizás candidatos al Fontan. Y bueno, la verdad que hablé ya mucho, esto es un tema que da para varios webinares, y bueno, realmente es un tema que me gusta mucho. Y la última cosa que quería transmitirles es esto de el riesgo. Y el riesgo, ¿en qué viene esto? Es ¿quién duerme el paciente con Fontan? Tiene que ser especialista pediatría, especialista de cardiopatía congénita, tiene que ser anestesiólogo pediátrico, lo puede hacer cualquiera. Y esto está un poco estudiado y hay algunos trabajos recientes que les recomiendo leer. Después yo voy a facilitar un dossier de todo esto que hablamos. Pero bueno, el doctor Faraón y James Linardo, que son, digamos, los gurús de la anestesia cardiovascular pediátrica en Estados Unidos, presentaron algo de la evaluación de riesgo en estos pacientes y si un paciente con ventrículo único tenía más riesgo que otro, que era lo que, digamos, se establecía habitualmente. Y ahora lo que se sabe es que cuando el ventrículo único está reparado y el paciente ya tiene estos 3 estadios completos y tiene fisiología de Fontan, no necesariamente el hecho de tener un ventrículo único aumenta el riesgo de mortalidad perioperatoria. Sí, el riesgo depende más del riesgo quirúrgico per se y la complejidad de ese riesgo, ¿sí? Les digo a todos lo mismo, creo que el trabajo multidisciplinario y el pedir ayuda es siempre muy bueno y quizás estos pacientes se dan para que lo traten, sobre todo en una situación de guardia o en algo de urgencia, 2 anestesiólogos y apoyarse de los anestesiólogos que tengan más experiencia en el manejo, quizás un llamado, una ayuda, siempre es muy importante. El riesgo de la cardiopatía congénita, obviamente que la cardiopatía congénita severa tiene los mismos factores de riesgo que el adulto con cardiopatía, ¿sí? O sea, un paciente con muy mala función, con una función marginal, con una valvulopatía severa, con arritmias malignas o un defecto no reparado, sobre todo las cardiopatías congénitas cianóticas tienen un riesgo más severo o mayor. Pero bueno, toda la cardiopatía congénita que haya sido reparada per se tendría un riesgo de mayor a menor, digamos, dependiendo de la cardiopatía. En cuanto al Fontan, podemos decir, sí, tienen un riesgo mayor, pero la mortalidad no estaría per se aumentada si la cardiopatía está o el Fontan está completamente reparado. Así que, nada, creo que esto resume un poco cómo deberíamos encarar un paciente con Fontan. Los invito ahora, vamos a dejar un espacio para preguntas y encantado de poder responder. Pero bueno, es algo complejo, me parece que los lineamientos anestésicos son claros de qué es lo que debemos hacer y cómo no perjudicar a este tipo de pacientes. Pero bueno, son pacientes que no se lo pueden desayunar el mismo día. O sea, si tienen algo de una cirugía programada y el paciente tiene
algún tipo de estas cardiopatía tiene una secuencia de Fontan, hay que conocerlos antes, hay que evaluarlo, hay que hacer el camino del glóbulo rojo, ver qué complicaciones tuvo, ver todos los estudios, ver su vida evolutiva, digamos, y su evolución en la enfermedad, y hay que conocerlos como si fuesen, digamos, nuestros propios hijos o nuestros propios familiares, digamos, ¿no? Si fuésemos nosotros mismos. Hay que saber muy bien la historia, y eso es fundamental para no cometer errores y que podamos darle una anestesia segura y lo más efectiva. Así que bueno, eso les quería transmitir y bueno, quedo para preguntas. Espero que no haya sido demasiado largo y que se hayan divertido en esta. Quería darle una vuelta de tuerca y una modalidad distinta a estos webinares. Y bueno, espero que compartamos muchos webinares más así. Muchísimas gracias, gracias nuevamente a toda la Secretaría Científica por la invitación y bueno, quedo abierto a preguntas. Gracias. Bueno, Diego, no sé si estás ahí, si te podés habilitar la cámara y el audio. La verdad que felicitarte por esta exposición. Casi que sacamos el pizarrón y la tiza, pero estuvo muy buena, muy didáctica. Este, la verdad que muy linda tu clase. Ahora sí. ¿Qué Perfecto, tal? Buenas noches a todos y bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. perfecto, Diego. Va, todo fantástico. Bueno, Así que bueno, muchas gracias por tus referencias y me alegro que haya gustado. Y creo que bueno, la idea de esto es dar un enfoque didáctico a una patología que parece compleja, pero como decía, digamos, si uno puede evaluar bien al paciente y después las directivas son bastante claras. El tema es que sí, la verdad es que cuando uno ve, no ve un paciente igual a otro. Si bien, digamos, el paciente con Fontan tienen características similares, pero bueno, de acuerdo como toda cardiopatía congénita compleja, ¿no? Es cada uno tiene alguna cosita particular, bueno, amerita que uno lo estudie y lo vea previamente al acto anestésico, ¿no? Creo que eso es la clave de esto. Porque después no hay soluciones magistrales, tampoco hay que ser demasiado especialista para poder tratarlos. Pero bueno, sí, la evaluación preanestésica le doy quizás el 80-90% del éxito del procedimiento. perfecto. Habilitamos a quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Puede abrir su micrófono o escribir en el chat. Por el chat estás recibiendo, no sé si lo leíste, muchas felicitaciones de todo el mundo, a todos les gustó tu clase. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que haya sido útil para todos. Quería hacer un aporte. Hola, Sí, hola. adelante. Adelante, adelante. ¿Qué tal? No sé si sale mi nombre, Pablo Tapia soy. Buenas noches, Sí, Pablo. Sí, ¿qué sí, tal? Buenas sale. noches. ¿Qué tal? Soy socio 1767 y por lo que vi en los otros números de socios soy uno de los más grandes del grupo, me parece. Y no hago cardioanestesia pediátrica ni de adultos, pero me interesa el tema. Y bueno, quería agregar un hecho histórico, que la operación de Fontan se puede llamar también de Fontan-Kreutzer, ya que se desarrolló en el Hospital de Niños donde trabaja el doctor, medio en simultáneo fue eso, en Buenos Aires y en Burdeos en el año 71, como bien dijo él. Así que bueno, era un poco el aporte que quería hacer histórico. Por ahí uno dice Fontan, 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 pero bueno, también es un invento compartido argentino-francés. Seguro, tenemos un orgullo al doctor Kreuzer. Exacto, Y su legado, ¿no? Porque es toda una familia de cirujanos, de cardiólogos, realmente son brillantes. Así que exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Siempre es bueno recordar y sobre todo si hay un aporte argentino, ¿no? Creo seguro. que es fundamental. Gracias. Seguro. Muchas gracias a vos y bueno, excelente la clase desde ya. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por el aporte. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, contar alguna experiencia, hacer algún aporte, como dice el doctor? Después vamos a distribuir hay un dossier Ujú. respecto, bueno, que van a tener un poquito de resumen o un resumen de
de los principales lineamientos y las cosas que se hablaban en el webinar. Así que también van a poder tener acceso, no sé, vale si Sí, lo vamos a ahí colgar. Está bueno, sí, mira qué bueno. después de calculo que transcurrió una semana aproximadamente, este webinar se va a subir a la página de ARBA, ahí lo van a poder volver a ver. Acá, si escanean el código, hay unos tips que el doctor Guardabasi nos comparte sobre este tema. También estos mismos tips se van a subir a la página de ARBA para que puedan tenerlos y consultarlos en todo momento. Así que bueno, eso escanearlo si quieren, bajan los tips. Hola, Sí, Sí, adelante. hola Marcelo, soy residente de segundo año de Berazategui y bueno, obviamente no estoy en tema de cardiopatías congénitas, pero escuchando la charla se me vino una pregunta a la cabeza teniendo en cuenta la importancia que nombraban de la bulimia de los pacientes para afrontar la cirugía. Eh, ¿Tiene importancia una valoración con Doppler de vena cava inferior para valorar la bulimia de un paciente pediátrico que en este contexto que supongo que tiene una desaturación y taquipnea, una deshidratación per se, más allá de un ayuno que puede llegar a presentar para la anestesia? Mira, respecto a justamente, bueno, el tema del Fontane es difícil poder extrapolar hoy de la vena cava porque está anastomosada y va a tener la prótesis, digamos, parte del Fontane a la arteria pulmonar. No obstante, lo que preguntás en el paciente pediátrico general o incluso a otro paciente con alguna otra cardiopatía congénita que no involucre quizás la vena cava o alguna patología reparada, hay algunos trabajos que después si querés me mandás un mail, los puedo facilitar, estos sean trabajos realizados más que nada, no preanestesia, pero sí en condiciones de urgencia. La mayoría en pacientes con diarrea, con cierto grado de deshidratación intersticial importante, o sea, estamos hablando de un 7% o mayor. Y en estos pacientes los que evaluaron es la relación simplemente de la vena cava, no colapsabilidad ni tamaño, sino que veían la relación del tamaño de la vena cava con la aorta. Y esta relación, bueno, ponían, digamos, hacían una relación en diámetro y una relación de 0,8 menor, lo que predecía era mayor, digamos, mayor riesgo de hipotensión y complicaciones desde el punto de vista hemodinámico en las siguientes horas post evaluación, digamos, esto en la unidad de emergencias, digamos, no era en el contexto de de quirófano. Eso hay en pacientes pediátricos, algo de eso de cava. Después, el tema de el valor predictivo de lo que son todas las medidas de valoración de respuesta a fluidos y sobre todo de variables estáticas en pediatría está bastante cuestionado. Digamos, es difícil, varía mucho entre las edades, pero bueno, sin dudas te diría que que es un dato más, digamos, una cava de menos de 1,5 centímetros que colapsa más del 50% de inspiración, en el contexto de un cuadro de deshidratación, sí puede predecir con cierto grado de probabilidad alto que el paciente esté hipovolémico y puedo darle volumen. Pero los únicos trabajos que conozco así de medición de cava es la relación de cava con aorta y que tienen cierta buena predictibilidad y buena metodología, buena capacidad operativa, pero son en otro contexto, pero sin duda se podría medir y ver. Ok, muchas gracias. No, al contrario. bueno, si no hay más dudas, consultas, estamos por finalizado el webinar. Diego, 1.000.000 de gracias como siempre. La verdad que lográs transmitir conceptos que por ahí son complicados de una forma sencilla. Eso denota el grado de conocimiento de la patología, porque no hay otra forma de poder explicarlo bien que conociendo a fondo algo. Así que bueno. Bueno, eh, muchísimas gracias, Vale, como siempre, por la oportunidad. Y bueno, creo que esto siempre
transmitir las cosas y a mí también me enseña mucho también prepararlo y uno no deja de aprender. Y bueno, el trabajo es en conjunto, como siempre digo, multidisciplinario, en conjunto, preguntando y bueno, yo también aprendo y pregunto muchísimas cosas y los pacientes también me dan miedo, ¿eh? Me da miedo, me equivoco mucho y bueno, eso no hay que tenerle miedo. Pero bueno, todos tenemos dudas y siempre es bueno ayudarse y preguntar, como digo, como decía en la última parte del webinar. Así que muchas gracias a todos. Excelente. Bueno, Bueno, damos por quedo a finalizado el disposición webinar. de todos y gracias. Gracias. Los esperamos el próximo webinar. La semana que viene vamos a hablar de hipertermia maligna. También, tema interesante. Así que nos conectamos el próximo webinar. Muchísimas gracias, Diego, y a todos los que se conectaron a este webinar. Buenas noches. Chao, muchas gracias a todos.